Fontevecchia. Estamos en comunicación con Sergio Berni, actualmente senador provincial de la provincia de Buenos Aires, había sido ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires entre 2019 y 2023, secretario de Seguridad de la Nación entre 2012 y 2015, también había sido senador provincial en 2011 y vocal del Comité Ejecutivo de Interpol en el 2014. El avance del cambio climático empieza a mostrar su peor cara en las tragedias como la que ocurrió en Bahía Blanca, donde el agua no solo arrasó con casas, sino también con habitantes de la ciudad que aún encuentran muchos de ellos desaparecidos. Por eso, para musicalizar la entrevista con Sergio Berni, lo vamos a recibir con una canción de ¿Dónde jugarán los niños? De Maná. Cuenta el abuelo que de niño él jugó entre árboles y risas y alcatraces de color. Recuerda un río transparente y sin olor, donde abundaban peces, no sufría ni un dolor. Muy buenos días, Sergio Berni, Jorge Fontevecchia los saluda. Mi memoria me lleva a la inundación en La Plata. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo está usted? Gusto escucharlo y aprovecho de desearle buen año, porque no nos hablamos desde que comenzó el año. Decía que Igualmente. Muchas gracias. Decía que me retrotrae la memoria conversar con usted otra inundación, una inundación de La Plata, donde el gobernador había ido allí y usted lo tuvo que sacar casi, digamos, protegiéndolo porque los habitantes de la ciudad lo menos que querían hacer era pegarle. ¿Qué visión tiene usted de, al contrario, cuando fue Kicillof no tuvo ese problema hace unos días y que ahora en el caso del presidente que está en este momento allí en La Plata pareciera estar protegido para no tomar contacto con ningún habitante? Incluso creo que hay alguien que le gritó desde lejos, pero me gustaría su reflexión con la experiencia, haber pasado por situaciones similares como esta que cuento de La Plata y lo que está viendo hoy de Bahía Blanca. Bueno, desde el punto de vista en cuanto a los daños, no solamente materiales, sino ante las víctimas fatales, obviamente que lo de Bahía Blanca estamos en un escenario mucho más complejo, ¿no? Un escenario más complejo por las dimensiones, por las características, mismo por las características geográficas, mismo por lo que afectó y lo que pone en juego, ¿no? Tener ahí en Cerri todo lo que significa la distribución de gas, puntos neurálgicos. Yo recuerdo también cuando fue la inundación de La Plata, en el mismo momento que nos estábamos inundando, yo llegué, esa inundación empezó a las 6 de la tarde, me llamaron a las 7, a las 8 estaba ahí, y en el mismo momento se estaba prendiendo fuego la destilería de La Plata. Pero lo de Bahía Blanca es mucho más significativo, mucho por lo que significa las pérdidas económicas, las pérdidas en vida, por lo que significa para adelante, ¿no? El sistema de reconstrucción va a ser mucho más amplio, mucho más dificultoso y que va a requerir inversiones millonarias, no tenga ninguna duda. Y respecto de la reacción de la gente con los políticos. Bueno, me parece que eso es algo siempre lógico, ¿no? Uno cuando primero es con todo, uno cuando pierde todo de la manera que lo pierde, está muy enojado, ¿no? Y a veces ese enojo se canaliza con lo primero que cree que tiene responsabilidad. Cuando una persona pierde todo, hay que ponerse en esos lugares, hay que ponerse en los zapatos de las víctimas. La inundación es algo tremendo porque inclusive el fuego es devastador. Cuando a uno se le prende fuego a la casa es devastador, pero después la reconstrucción ya perdió todo. En la inundación es terrible porque no sabe qué perdió, lo que no perdió, lo que puede recuperar. Uno en el fuego ve las cenizas y es un shock, y después es más fácil salir de esa tragedia. En la inundación, créame que es menos traumático en el corto tiempo, pero en el largo tiempo el daño es peor. Y en ese sentido, bueno, la gente se enoja con lo primero que encuentra. Obviamente que el gobierno nacional creo que no actuó de manera correcta, el gobierno nacional debería estar, no puede ser que un presidente, no puede ser que un presidente no esté acompañando a los habitantes, lo puteen o no lo puteen, porque es su obligación, porque para eso está, porque tiene que entender que lo puteen también. A veces poner la cara y dejar que la gente desahogue esa bronca que tiene, después hace reflexionar.
Me parece que en ese sentido no se puede especular con la desgracia de los argentinos, no se puede especular con la desgracia de los bahienses y estar viendo si voy o no voy porque la gente se enoja conmigo. Me parece eso de ir, sacarse una foto, lo que le pasó a Petri y a Bullrich, dar cuentas claras de que esa actitud no va más en la Argentina, ¿no? Esa actitud que no tiene que ver con la empatía de aquellos que están sufriendo, me parece que es algo más que repudiable. Me gustaría compartir con usted un breve testimonio que tenemos de una situación similar a la que usted está diciendo, cuando hoy algunos vecinos le recriminaban a Milei, a ver si lo tenemos en puerta y lo podemos colocar. Ahí vamos. Porque son una manga de careta. Acérquese, señora, acérquese, venga. Hay más vecinos que se están acercando, reclamando colchones. ¿A cuántos metros están los vecinos del presidente allí, Yani? Del otro lado del arroyo. Del otro lado del arroyo, claro. Debe tener un diámetro de 20 metros, de lo que sería una calle. Ahí, perfecto, Diego. Muy cerquita, se escucha todo. Nos hizo tomar dimensión de eso. Del otro lado está la comitiva en silencio. Lo único que se escucha es el reclamo de los vecinos. Allá hay silencio absoluto y quietud. Están todos detenidos observando lo que pasa. Sí, muchas miradas también para el lado donde estás vos, Yani, en estos momentos. Ahora, Sergio, esto que también había pasado con Bullrich el fin de semana, no pasó con Kicillof. Y había pasado, perdóneme que ya le completo la pregunta, y sí había pasado con Scioli en La Plata. Lo lógico sería que lo puteen, quiero decir, me llama la atención y me gustaría, con su experiencia, que nos dijera cuál es a su juicio la conjetura de por qué se salvó de las puteadas de Kicillof. Porque la provincia actuó muy rápido, porque la provincia tiene empatía, porque no es de ahora, porque la empatía no se tiene desde ahora, se tiene desde antes que sucedan estas cosas, que hay un gobierno que está presente. A ver, recién escuchaba ese audio de la gente gritándole a Milei y el relato de la notera, ¿no? Que decía la comitiva está totalmente en silencio. Bueno, eso es lo que asusta, ¿no? El problema no es la gente que grita, porque tiene que entender que es un desahogo natural. Lo preocupante es el silencio de una comitiva de gobierno nacional que tiene que dar respuesta, que tiene que abrazarse a esa persona aunque lo puteen. Eso es la responsabilidad. Por eso esa es una responsabilidad ineludible. Y bueno, y a veces cuando uno lo putean, tiene que entender cuál es la situación, abrazarlo, acompañarlo y hacerle sentir que uno está ahí para apoyarlo, más allá de que si lleva un camión, 2 camiones, 3 camiones de emergencia, tiene que saber que tiene la empatía de comprender lo que esa gente está pasando. Y yo creo que la gente vio ese instinto que uno tiene de darse cuenta si el que está enfrente está comprendiendo la desgracia que usted está viviendo o la verdad que está ahí por una foto y nada más o por un compromiso. Y eso es lo que pasa, ¿entienden? Vieron a un gobierno provincial que trabajó con aciertos, con errores, con desorganización. Usted sabe, porque hay que estar atendiendo a esa gente que uno no sabe por dónde empezar cuando ve esas imágenes de cientos y cientos y cientos de cuadras bajo el agua, autos apilados, gente desaparecida, la desgracia de una familia que perdió 2 chiquitas que se le escapó de la mano. Y bueno, pero uno asume una responsabilidad, tiene que cumplir. No solamente la tiene que cumplir con eficiencia, sino la tiene que cumplir con sentido humano, poniéndose en los zapatos de los demás, entendiéndolos y acompañándolos en la desgracia. El cambio de tema. Toda la discusión ahora solapada, pero hasta la semana pasada, tratando obviamente de construir una agenda distinta al escándalo de la criptomoneda, era el caso de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, el crecimiento de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, cuando teníamos al actual ministro de Seguridad, que había sido su número 2, explicando de que teníamos el menor número de homicidios de la historia. Luego, frente a nosotros, confesó que en el caso de los delitos, no el homicidio, sino de robos, sí había aumentado el 7%, pero que bueno, que los homicidios se había bajado, y decir que los homicidios se había bajado en un contexto donde continuamente aparecían casos que conmovían a la opinión pública, por lo menos a través de los medios, parecía un contraste. Me gustaría su balance con la distancia que lleva de un año de no estar así ocupando ese lugar. Mire, mi balance y mi visión, lejos
de cambiar cuando uno toma distancia, ¿no? Porque a veces, más allá que estaban todas las condiciones para que pudiera seguir conduciendo ese ministerio, yo entendía que nunca las segundas partes son buenas, que en materia de seguridad no se puede uno relajarse y 4 años hacen que naturalmente uno empiece en un segundo periodo a relajarse. Entendía que debería quedarse alguien del equipo porque así lo pidió el gobernador. Y en ese sentido veo un ministerio que está absolutamente compenetrado en su trabajo, que asume la responsabilidad, que asume los riesgos de estar en el Ministerio de Seguridad, porque es un ministerio que siempre son malas noticias, pero que sabe lo que está haciendo, lo hace con mucha profesionalidad, y me parece que las explicaciones que ha dado el ministro han sido muy claras, muy suficientes, pero lo que pasa es que también hay que tener en claro que todos estamos muy cómodos hablando de la inseguridad y siempre interpelando al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que créame que no es un ministro de Seguridad, es el ministro de la Policía, porque fíjese toda esta discusión que comenzó nuevamente, porque estas discusiones de la inseguridad son espasmódicas, son repentinas y así como aparecen se van y después vuelven a aparecer. Fíjese en el caso de la Chiquita de La Plata, todos los actores que tienen una gran responsabilidad de haber evitado semejante tragedia y fallaron en su accionar y además ni siquiera fueron interpelados. Entonces, mientras sigamos creyendo que el problema de la seguridad, tenemos un problema en la seguridad en la provincia de Buenos Aires, sí, claro que tenemos un problema, si no, no se hubiera creado el ministerio. Ese problema ¿va mejorando? Sí, claro que va mejorando. ¿Es suficiente? No, claro que no es suficiente. Mientras tengamos un muerto en la provincia de Buenos Aires, nada de lo que se haga es suficiente. Eso no quiere decir que lo que se está haciendo está mal o lo que se está haciendo no tiene buenos resultados. Pero en materia de seguridad usted no puede hablar de resultados porque sabemos de lo que estamos hablando. Entonces me parece que la discusión del periodismo, la discusión de la política, tiene que girar en torno a cómo vamos a hacer para armar un verdadero sistema de seguridad y no creer que el tema de la inseguridad está en manos de un ministro que solamente tiene la policía como herramienta de prevención o de lucha contra el delito. O sea, usted se refiere concretamente a la justicia. ¿Cómo? Se refiere continuamente a la justicia, a la legislación, o sea. No solamente, no, la legislación, fíjese, ahora nosotros estamos en plena discusión de bajar la ley de imputabilidad en la provincia, en el país, ¿correcto? Exacto. Bueno, pero fíjese que es mentira que un menor no puede ir detenido. Vamos a hablar preso para que la gente comprenda, ¿no? En realidad se debería llamar medidas de encierro, pero para que la gente entienda vamos a hablar ya no. Es mentira que se necesita una ley para que un menor delincuente que delinque vaya preso. Es mentira porque la provincia de Buenos Aires la tiene. Y por sobre todas las cosas la tiene con más discrecionalidad que para los mayores. Un juez de menores, si entiende que un menor que cometió un delito tiene que ir preso, tiene las herramientas para hacerlo. Las tiene, lo que pasa es que no los hace. Y no es solamente la justicia. Volvamos a La Plata. A La Plata. Fíjese, esos menores que ya fueron detenidos, que ya fueron identificados, falló el sistema de educación, falló el sistema de prevención de menores, el sistema de contención de minoridad que tienen problemas con la justicia locales tampoco estuvieron. Fíjese todos los sistemas que fallaron con alarmas que se prendieron de manera contundente, ¿no? Porque ese chico, ese asesino fue detenido 2 veces. Entonces le hago una pregunta, si fue detenido, ¿hay un problema policial? Está claro que no. Pregunto nuevamente, entonces la ley de reincidencia. Mire, el problema de la ley de reincidencia es complicado porque no tiene es muy técnico y es complicado de explicar a la gente, ¿no? La gente, uno dice, ¿está a favor o en contra de la ley de reincidencia? Y cuando uno dice, no está bien redactada, dice, entonces está a favor de que los que reinciden no vayan presos. No es así. El problema de la reincidencia es que a veces situaciones que se
redactan o se hacen creer que pasan como una herramienta para atacar a la delincuencia, terminan siendo herramientas de persecución política. Y eso es lo que me parece que está pasando con esta ley. Pero igual Además de rozar lo inconstitucional, porque fíjese, volvamos al tema de menores. Nosotros ahora vamos a discutir una ley de menores, ¿correcto? Si esa ley no se aprueba de la manera correcta, esa ley va a caer en la inconstitucionalidad. ¿Y qué significa que una ley caiga en la inconstitucionalidad? Que deja abierta la puerta, en vez de ser una herramienta para luchar contra la delincuencia, termina siendo una herramienta que favorece a los delincuentes. Sergio, perdóneme que lo interrumpa, ¿podría didácticamente explicarle a la audiencia qué parte de la reincidencia usted está de acuerdo y cuál cree que es aquella que roza la inconstitucionalidad va a hacer que finalmente no quede? Mire, usted no puede, porque una persona tiene dos procesos abiertos, entender que es un reincidente, porque en temas políticos, ¿cuántas personas, le hago una pregunta, cuántas personas de la vida política tienen denuncias por la denuncia en sí misma y se le hace un proceso? Y para eso está la justicia, el primero, el segundo y el tercer escalón de alzada para revertir esa denuncia. Dos condenas, no dos procesos. Claro. O una condena y un proceso. No, dos procesos. Usted con dos procesos abiertos puede ser considerado un reincidente y pueden atentar contra su libertad. No, le preguntaba cuál es lo que usted cree que corresponde, que sea reincidente aquel que tiene dos condenas o una condena y un proceso, o dos condenas solamente. La persona que tiene dos procesos cerrados es un reincidente, no tengo ninguna duda, y obviamente que la justicia tiene que ser mucho más eficiente en su recuperación. Ahora, que dos personas tengan procesos abiertos no me parece que sea una situación que permita a la justicia dictar prisión preventiva, porque esa prisión preventiva ya está legislada y tiene sus motivos, que hasta ahora fue extremadamente eficiente. Entonces, me parece que quieren confundir o quieren aprovechar la discusión del tratamiento de la delincuencia para seguir poniendo herramientas de persecución política. Y no tengo ninguna duda que de eso se trata. Cuando discutimos la ley de residencia no tiene una mirada de cómo ayudar a la justicia a combatir la delincuencia, sino como un instrumento de persecución política. No tenga ninguna duda que ese es el espíritu de la ley. Pero queda claro que con dos condenas usted está de acuerdo de que haya prisión preventiva. Y quería preguntarle aquí, Claudio Mardones, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Bernie? Buen día. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Quería apelar a sus conocimientos de seguridad, especialmente para conocer su punto de vista sobre un momento de tensión que se espera para hoy a la tarde, novedoso, y es que, bueno, usted hablaba recién del Congreso. Ayer, específicamente, la Comisión de Legislación Penal ya tiene una serie de dictámenes para avanzar en la reforma del régimen penal juvenil. Pero el plato fuerte va a ser hoy a partir de las 12 del mediodía, en la sesión que se espera en la Cámara de Diputados, y en una novedosa movilización prevista para las 5 de la tarde, en donde se van a movilizar las organizaciones de jubilados, muchos de ellos que han afrontado la represión policial durante las últimas semanas, pero con el nuevo dato de la presencia de hinchas de distintos clubes de fútbol y la respuesta del Ministerio de Seguridad. Patricia Bullrich anticipó de que van a endurecer los castigos referidos al derecho de admisión en el caso de que verifiquen la participación de hinchas de clubes de fútbol en distintos desmanes. Algunos consideran que esto es un choque de planetas, especialmente en la tarde, otros consideran de que es un freno a una situación inédita de represión alrededor del Congreso. ¿Cuál es su opinión? Bueno, fíjese lo que usted mismo acaba de decir, ¿no? Que si marchan las barras van a endurecer los derechos de admisión. O sea, ¿por qué no lo hacen sin la necesidad de que marchen las barras? O sea, lo deberían haber hecho antes. O sea, quiere decir que tienen las herramientas para actuar en el derecho de admisión y no lo hacen. Lo hacen cuando se encuentran en un brete político. Y eso es lo que no puede permitir de las leyes. Las leyes no pueden ser un instrumento de oportunismo político. Las leyes están para cumplirlas y tienen una funcionalidad. En el caso de recién que estábamos hablando de la reincidencia, tiene que ver con darle a la justicia herramientas para luchar contra la delincuencia. Y fíjese lo que va a pasar, recién estábamos hablando de la ley de menores. Sí, fíjese que cuando el Congreso sancione la ley,
¿sí? Que va a tener fuerza la ley. Todos los argentinos vamos a creer que ya el problema se solucionó, y lejos de solucionarse se profundizó, y le voy a explicar por qué. Porque nosotros, usted sabe que las leyes no pueden ir en contra de los principios de la Constitución. Pero además la Constitución no puede ir en contra de los principios de los tratados internacionales a los que hemos adherido. Exacto. Y la Argentina adhirió a muchísimos tratados de protección de los derechos del niño, donde está estipulado, por sobre todas las cosas, el tema de la edad de imputabilidad. Entonces, si en la Argentina actuamos de manera espasmódica, actuamos de manera por conveniencia política y no nos interesa solucionar nada, bueno, es lo que está pasando ahora. Ahora, si queremos realmente solucionar la ley de imputabilidad, lo primero que tenemos que empezar es cómo la Argentina rompe esos acuerdos internacionales para que las leyes no tengan el carácter inconstitucional que van a tener a partir de ahora. Entonces, esas son las cosas que pasan. Yo que son todos espasmódicos, son todas definiciones que tienen que ver con un oportunismo político que, lejos de venir a solucionar las cosas, la vienen a empeorar. Y hasta que en la Argentina el caranchismo político, el oportunismo político, porque ahora estamos todos con Bahía Blanca, ¿no? Cuando se apaguen las luces de las cámaras en Bahía Blanca, a nadie le va a importar la desgracia que pasó la gente en Bahía Blanca. Y mire, yo le voy a dar un ejemplo. El otro día estaba hablando y estaba con una persona de los medios, me dice, el caso que más impacto mediático tuvo fue la Chiquita M. ¿Se acuerda cuando desapareció la Chiquita M? Sí. Bueno, que el país se paró... Conmoción. ¿Cómo? Conmoción. El país se paró por la Chiquita M. Ahora, yo le hago una pregunta. Ese país que se paró, esos medios de comunicación que estuvieron pendientes y analizando con total profundidad la desgracia social que se estaba viviendo. Yo le hago una pregunta, ¿qué es hoy de la Chiquita M? Nadie sabe, a nadie le importa. Bueno, a eso me refiero. Mientras todo sea espasmódico, mientras todo sea oportunismo, mientras todo sea ver cómo carancheo algo, y bueno, la Argentina, la verdad que así no tiene esperanza de poder combatir, en el caso especial, por ejemplo, la delincuencia. Sergio, le agradecemos mucho este tiempo para con nosotros, le deseamos el mejor año posible, le mandamos un abrazo y nos mantenemos en contacto como siempre. Igualmente para usted, gracias por escuchar. Acabamos de hablar con el senador provincial y exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y lo despedimos con esa canción de ¿Dónde?